A ver, resumir miles de años de historia en solo 5 minutos. Suena misión imposible, ¿verdad? Pero es que la historia de China, una de las civilizaciones más antiguas que existen, tiene como un ritmo, un patrón que nos va a servir de guía. Así que vamos a meternos de lleno en el relato épico de esta nación. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con este número, 3500. Esos son los años de historia escrita que tiene China. Es una auténtica barbaridad, lo que la convierte en una de las civilizaciones con registros más continuos y detallados de todo el planeta. Y para no perdernos en esta historia tan larga, hay un concepto que es la clave de todo, el ciclo dinástico. Imagínense esto como el motor que ha movido la historia china durante milenios. El patrón es casi siempre el mismo. Una nueva dinastía llega al poder, lo hace bien, trae prosperidad, pero con el tiempo la cosa se tuerce. Llega la corrupción, se dice que pierde el mandato del cielo y ¡pum!, la derrocan. Y vuelta a empezar el ciclo. Con este modelo en mente, nuestro viaje va a tener 5 actos. Empezaremos con los orígenes de este ciclo, pasaremos por la unificación y las épocas doradas, veremos cómo China sobrevivió a conquistas y crisis, seremos testigos del fin del imperio y finalmente de su transformación en la superpotencia que es hoy. ¡Vamos allá! Nuestra primera parada nos lleva directos a la cuenca del río Amarillo. Aquí es donde las leyendas y la arqueología se mezclan para dar forma a los mismísimos cimientos de la civilización china. Empezamos con la dinastía Xia, que es casi un mito, y luego la Shang, que ya nos dejó pruebas reales, como la primera escritura china en los famosos huesos oraculares. Pero ojo, es la dinastía Zhou la que pone la base de todo el poder imperial con su idea del mandato del cielo. Básicamente la creencia de que el cielo bendice al gobernante que es justo. Claro, cuando los Zhou se debilitaron, China se hizo pedazos en los reinos combatientes. Y lo más increíble es que en medio de todo ese caos y guerra, floreció la filosofía china con gigantes como Confucio, que solo buscaban una forma de restaurar el orden. De las cenizas de los reinos combatientes va a surgir un Estado brutalmente eficiente, que se impondrá sobre todos los demás. Por primera vez creará un imperio unificado y dará paso a periodos de un esplendor increíble. La dinastía Qin, aunque fue cortísima, lo cambió absolutamente todo. Su líder, Qin Shi Huang, se autoproclamó primer emperador y con mano de hierro unificó la escritura, la moneda y las leyes. Conectó las murallas existentes para empezar lo que hoy conocemos como la Gran Muralla y, por supuesto, mandó construir su increíble mausoleo con los guerreros de terracota. Su gobierno fue despótico, sí, pero fue él quien forjó por primera vez la idea de una China única e indivisible. A ver, si los Qin construyeron la casa, los Han la convirtieron en un hogar que duraría siglos. Durante 400 años consolidaron todas las instituciones del imperio y abrieron la ruta de la seda. Y esto no era solo una ruta comercial. Por ahí no solo viajaban mercancías, sino también ideas, como el budismo, que llegó desde la India. Y por si fuera poco, nos dejaron un invento que cambiaría el mundo para siempre: el papel. Saltamos ahora a la que muchos consideran la cumbre de la civilización china, la dinastía Tang. Su capital, Chang'an, era la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, un hervidero de culturas, con comerciantes, monjes y diplomáticos de toda Asia. Fue una era de una confianza increíble, con una explosión de poesía, de arte y una influencia cultural que se extendió por Japón, Corea y Vietnam. Una pasada. Pero claro, la historia nunca es una línea recta hacia arriba. China también se enfrentó a crisis profundas, a divisiones e incluso fue gobernada por pueblos extranjeros. Y aún así demostró una y otra vez una capacidad de recuperación sencillamente asombrosa. Fíjense en este contraste, porque es fascinante. Por un lado tenemos la dinastía Song, un gigante cultural y económico. Nos dieron el papel moneda, la pólvora, la brújula, pero eran débiles militarmente. Y esto permitió que los mongoles, con Kublai Khan a la cabeza, los conquistaran y fundaran su propia dinastía, la Yuan. Y aquí está la clave de la resiliencia china. En lugar de cargarse el sistema, los conquistadores lo adoptaron, se convirtieron en emperadores chinos y el ciclo continuó. Después de echar a los mongoles, la dinastía Ming restauró el gobierno de la etnia mayoritaria, la Han. Y durante un tiempo, que fue breve pero alucinante, China se convirtió en la mayor potencia naval del planeta. Las flotas del almirante Zheng He, con barcos gigantescos, llegaron hasta las costas de África, décadas antes que los exploradores europeos. Pero, en una de esas decisiones que cambian la historia, esta era de exploración terminó de golpe. El imperio se cerró sobre sí mismo y le dio la espalda al mundo. Y con esto nos acercamos al final de la era imperial. La última dinastía de China llegaría a lo más alto en poder y territorio, justo antes de enfrentarse a una tormenta perfecta, una mezcla de decadencia interna y una presión exterior que no tenía precedentes. Bueno, pues la última dinastía, la Qing, fue fundada de nuevo por conquistadores, esta vez los manchúes.
Bajo su gobierno, el imperio alcanzó su tamaño máximo y la población se disparó hasta ser un tercio de toda la humanidad. Parecía una era de gran estabilidad, pero los gobernantes manchúes siempre se mantuvieron un poco apartados de la mayoría Han, imponiendo sus costumbres como la famosa coleta obligatoria como un símbolo de sumisión. A mediados del siglo XIX, el imperio Qing empieza a hacer aguas por todas partes. Por dentro, una corrupción galopante y la presión de tantísima gente provocaron la rebelión Taiping, que, ojo, fue una de las guerras más sangrientas de la historia. Y por si fuera poco, desde fuera, las potencias occidentales, sobre todo Gran Bretaña con las guerras del opio, obligaron al imperio a firmar tratados totalmente injustos. La humillación final, la gota que colmó el vaso, fue la derrota contra un Japón que se acababa de modernizar. Estaba claro, el mandato del cielo se les había agotado por completo. Con la caída de la última dinastía en 1912, se acabaron 2000 años de gobierno imperial. China entró entonces en un siglo de caos, de guerra y de revolución, buscando desesperadamente un nuevo modelo para definirse a sí misma. El siglo XX fue un auténtico torbellino. La caída del imperio dio paso a una república muy frágil, que enseguida se vio atrapada entre una invasión japonesa brutal y una guerra civil interna salvaje. Y de todo ese caos, en 1949 salieron victoriosos los comunistas de Mao Zedong. Proclamaron la República Popular China en Pekín, mientras que sus rivales, los nacionalistas, se tuvieron que retirar a la isla de Taiwán. La historia de la República Popular se puede dividir claramente en dos eras que son como la noche y el día. Primero, la era de Mao, dominada por la ideología más radical. Campañas como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural buscaron transformar la sociedad, pero a un coste humano terrible. Y después de la muerte de Mao, llegó Deng Xiaoping y le dio la vuelta a todo. Con su política de reforma y apertura y su famoso lema de que enriquecerse es glorioso, introdujo la economía de mercado y puso las bases del milagro económico chino. Las reformas de Deng desataron la transformación económica más rápida que ha visto la historia. En las décadas siguientes, con líderes como Jiang Zemin y Hu Jintao, cientos de millones de personas salieron de la pobreza. Y el momento que de alguna forma simbolizó el regreso de China al centro del escenario mundial fueron los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Y así llegamos a la China de hoy, una superpotencia económica y tecnológica con una política exterior cada vez más firme. A nivel interno, el foco ahora está en reducir la desigualdad, con eso que llaman la prosperidad común, y en ser autosuficientes en tecnologías clave. Todo esto, eso sí, acompañado de un control político y social cada vez más estricto. Empezamos esta historia hablando del ciclo dinástico, ese patrón de auge y caída que definió a China durante milenios. Hoy, ese ciclo parece haberse roto y ha sido reemplazado por un paradigma nuevo de cambio constante. Así que la gran pregunta, la que seguramente definirá nuestro siglo, es ¿cómo será el siguiente capítulo en la milenaria historia de esta civilización?